Hay líderes en la ciencia, líderes religiosos, líderes en la política, pero también hay líderes en la mente, en el pensar sobre el pensar. Los líderes intelectuales son el tema del día de hoy. Vamos a hablar de líderes desde Epicuro hasta Voltaire, pasando por Homero Simpson, gente muy interesante, muy inteligente, que ha cambiado el mundo con sus ideas. Esto es Mira quién manda. Bienvenidos. Un placer estar de vuelta con Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo y con el auditorio. Hoy vamos a hablar de los líderes intelectuales, estos líderes que nos ayudan a pensar más en nuestra vida, a cómo vivir mejor, a tener guías morales, éticas, a tratar de entender un poco más el porqué de nuestra existencia, que han llevado el pensamiento cada vez más lejos, que siempre se han preguntado quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, cómo deberíamos comportarnos, etcétera, etcétera. Hay muchísimos líderes intelectuales que valen la pena y que han cambiado la historia y el pensamiento humano. Y pues hoy vamos a hablar de ellos. ¿Qué te parece? Me encanta la idea, Gus. Y cuando pensamos en líderes intelectuales, ¿cuál es el primero que se te viene a la mente? Así de bote pronto, ¿cuál dices? Mira, el primero que me viene a la mente es Platón, pero no es mi líder favorito de ninguna manera. Claro. Platón me viene a la mente con esa visión de para qué estamos aquí, qué tenemos que hacer, cómo portarnos mejor. Y él hace una definición de justicia. Justicia es que cada quien haga lo que le toca. Que los obreros sean obreros, que los guerreros sean guerreros y que los reyes sean reyes. Claro. Dice Platón, cuando un obrero quiere ser rey, todo se complica y se echa a perder. Por eso Platón es prácticamente el padre del conservadurismo. Claro. Pero eso cierra la sociedad. Cuando Karl Popper escribe su libro de La sociedad abierta y sus enemigos, dice que hay tres grandes enemigos de la sociedad abierta. Platón, Rousseau y Marx. Porque son ingenieros que dicen, la gente tiene que hacer esto y esto y esto y no se puede ir más allá de esto y aquello. Acaban con la iniciativa, acaban con el entusiasmo, acaban con el deseo de superarse. Si tú naciste pobre, debes ser pobre. Resígnate a ser pobre, dice Platón. Claro. Entonces, el primero que se me viene a la cabeza es este enemigo de la sociedad abierta, como le llama Karl Popper, Platón. Es decir, que Platón define la justicia pues con esta clásica de pues cada quien en sus cubas, ¿no? Todo a lo tuyo. Pero bueno, nos enseñó y el pensamiento de Platón rige en muchas sociedades hoy día. Sí, claro. No se entiende a Rousseau sin Platón y no se entiende a Marx sin Rousseau. Entonces, son líderes que han hecho, desde mi punto de vista, estragos con su pensamiento. Fíjate cómo Rousseau justifica el totalitarismo. Claro. Dice, hay que distinguir entre la voluntad general y la voluntad de todos. Porque si todos votan por la libertad, ese es el voto de todos, pero esa no es la voluntad general. La voluntad general solo la puede interpretar un legislador. Y todos votaron que verde, ¿verdad? Todos aquí, estos 50 que verde. Pero realmente no quieren verde, quieren rojo. Y como yo soy el legislador iluminado, yo los voy a llevar por rojo. Oiga, pero es que todos votamos verde. Sí, pero ustedes no saben lo que quieren realmente. Yo sí sé lo que quieren. Fíjate cómo Rousseau, con esta separación de voluntad general y voluntad de todos, justifica el totalitarismo. Imposible que me guste Rousseau. Claro. Y fíjate cómo Marx, al final del manifiesto del Partido Comunista, dice, solamente hay una posibilidad para pasar a un estadio nuevo de sociedad, la violencia. Así termina, la violencia. Queremos el comunismo vía la violencia. Los teóricos marxistas dicen, bueno, sí, pero no hay que... Lo dice claramente, y cualquiera que vea la última página del manifiesto comunista se encuentra con esta frase en el último párrafo. Yo creo que se requieren cambios. Por supuesto que se requieren cambios. Lo piensas tú y yo y todo el mundo. Claro. Pero la violencia me parece que no es una vía. Digamos, va a haber convulsión siempre cuando haya cambios, pero sí es muy condenatoria esa última frase del manifiesto. Ahora bien, antes de Platón hubo ya, por supuesto, líderes de pensamiento. ¿Cuáles podrías tú considerar en términos, si se quiere, cronológicos, y como bien dices, desde que la historia nos da registro, de líderes del pensamiento que han generado estos avances, estos cambios, estas nuevas ideas que van moldeando el mundo? Ya te hablé de tres que no me gustan. Ajá. Son líderes del pensamiento que no me gustan. Ahora déjame darte de algunos que sí me gustan. Va. Y fíjate que no ha cambiado tanto el pensamiento. Cuando yo pienso lo que dijo Epicuro, Epicuro dice, pues, pásala bien, disfruta. El fin de la vida es el placer. No el placer desbocado, no es una visión hedonista. Sí, no. Tienes que lograr un estadio que se llama la ataraxia. Es decir, me siento bien conmigo mismo, estoy bien con mi familia, con mis amigos, con mi entorno,
Si tú logras la ataraxia, ya la hiciste, dice Epicuro. Hoy, en 2023, estamos retomando a Epicuro. Sí. Hablamos de que tenemos que estar en un estado de contentos con nosotros mismos, toda la visión de la meditación. Del mindfulness. El mindfulness. Toda las nuevas escuelas del transpersonal, todo esto, sí, claro. De la resignación, de la aceptación, todo eso es Epicuro. No resignarte a cualquier cosa, no resignarte a vivir en la pobreza y en la miseria. No es conformismo. Pero simplemente decir, estoy contento con lo que tengo y con lo que he logrado. Cuando tú llegas a ese estadio, dice Epicuro, y lo dijo hace miles de años, ya lo hiciste. Y hoy estamos diciendo lo mismo. Entonces no hemos avanzado mucho de Epicuro a nuestra fecha. Epicuro toma las ideas de Demócrito en el sentido materialista, somos pura materia. Y bueno, finalmente mucha gente va a seguir a Demócrito y a Epicuro. Pienso, por ejemplo, en Baruch Spinoza, otro de mis favoritos. Spinoza dice, el fin del gobierno es que la gente sea feliz y sea libre. Punto, déjense de tonterías. Esto molesta a mucha gente, pero finalmente esa visión de... Tenemos que entender que estamos determinados en muchas circunstancias, pero cuando lo entendemos nos liberamos mentalmente. Hay cosas que no dependen de ti. Tú no puedes escoger tener 3 ojos o medir 2 metros más o vivir en un reino de oro. Pero con lo que tienes, si tú aceptas eso y entiendes que eres parte del universo, puedes ser feliz. Es una actualización de Epicuro. Benedicto Spinoza. En nuestra época moderna me gustan los pensadores rebeldes, me gustan los líderes que cuestionaron todo. Me gusta mucho Voltaire, me gusta mucho Diderot, me gusta mucho, ya en épocas más modernas, Bertrand Russell, me gusta Albert Camus. O sea, gente que cuestionaron el entorno y que te obligan a verlo todo con ojos más críticos. ¿Será lo que me dice el Señor? ¿Será lo que dice el presidente? ¿Será lo que dice el rey? ¿Será lo que dice el Papa? Yo creo que no. Lo notable de Benedicto Spinoza es que él nació en un país que no le debía nada ni al emperador, ni a los reyes, ni al papa. Fíjate qué interesante los Países Bajos. Es un gran país, gran país. Por eso hay gran tolerancia. Ningún país fue tan tolerante como los Países Bajos. Hoy a la fecha sigue siendo. Es el primer país que legisló el matrimonio gay. Los Países Bajos legislaron la eutanasia. Los Países Bajos han legislado el consumo de marihuana. Descriminaron todo ese asunto. Porque no tienen que quedar bien ni con el papa, ni con el emperador, ni con el rey. Ve las pinturas, por ejemplo, de los holandeses. Ve las pinturas de Vermeer. Vermeer es un pintor que pinta cuadros de la vida cotidiana, una lechera, una señora que está cosiendo, una señora que está leyendo una carta. Ese es Vermeer. Y representa muy bien el espíritu de los Países Bajos. En ese país, el individualismo, la iniciativa privada, prenden. No tengo que rendirle cuentas al Papa ni tengo que rendirle al Rey. Soy yo y lo importante es cómo vivo, qué como, dónde duermo. Si vivo bien, si estoy bien conmigo, es decir, Epicuro. Exacto. Bueno, y Spinoza actualiza mucho a Epicuro. Cuando tú te mueras y yo me muera, Gus, es como una hormiguita que viene caminando, una hormiguita, mato a la hormiguita. ¿A dónde va la hormiguita? ¿Al cielo de las hormiguitas? No, se acaba, la hormiguita se acaba. Fin. La vida termina con la tuya, con la mía. Nuestra vida termina ahí, nuestro universo termina ahí. Ya no hay nada más. ¿Para qué hacer fraudes? Llévate bien con la gente, convive lo mejor posible. Tarde o temprano tú y yo, como todo el mundo se ha muerto, va a desaparecer. Y se murió Julio César, y se murió Ciro, y se murió Alejandro, y se murió Napoleón, y se murió Pedro el Grande. Como se va a morir el señor Putin y como se va a morir todo mundo. Claro. Pero bueno, ya que pasamos un ratito por aquí, dicen los grandes pensadores, los líderes intelectuales, pues pasémosla bien. Fíjate, ahora que dijiste administrar el placer, que es una forma muy práctica e interesante de habitar la existencia. Porque hay que recordar que el ser humano está constantemente en búsqueda de dopamina, de endorfinas, de todos estos químicos que generan placer. Y muchas de las estímulos que tenemos el día de hoy están hechos para la satisfacción inmediata, es decir, este placer pasajero que así como viene se va y que casi siempre nos deja con una insatisfacción mayor a la que teníamos antes de consumir esta dopamina rápida, express, que no sirve de mucho. Y justo una de las cosas que aprendí en mi vida o que he ido aprendiendo de las pocas cosas que creo que he logrado hacer bien es saber dosificarme estos químicos del placer. Es decir,
sé que no debo pasar demasiado tiempo en las pantallitas y demás, porque esto es dopamina rápida, ¿no? Y en cambio trato de buscar el placer en las pequeñas cosas, quizá sin quererlo y un poco, a lo mejor, sin recordarlo. Se me queda un poco esa escuela, ¿no? De ve dosificando el placer, ve permitiendo que el placer surja de las pequeñas acciones. Epicuro. Ahí está, ahí está. Epicuro. Otro gran líder intelectual que a mí me seduce enormemente, crítico, rebelde, que sacudió, David Hume. Y David Escocés. Hume no solamente es un pensador para la vida diaria, es un pensador que ha cuestionado los modelos científicos. Porque David Hume dice, Aristóteles decía que todo tiene una causa. Se equivocó. Sí. No las cosas no tienen causa. Oiga, maestro, ¿cómo que no tiene causa? Si no tuvieran causa no podríamos hablar de ciencia. Dice, no, podemos saber qué sigue después de una cosa, pero no la causa. Y por un ejemplo de un juego de billar. Y si yo le pego a la bola negra le pega a la roja y la roja entra al agujero, ¿por qué entró la roja al agujero? ¿Cuál será no, porque le pegó la roja. No, porque tú le pegaste a la roja. No. No quisiera yo corregir a nuestro experto, pero le vamos a dejar de llamar bola negra, le vamos a llamar afrobolita. Tú usaste un taco, no, porque tenía suficiente fuerza. Si yo le pego con menos fuerza, igual no entra. Entonces, ¿la causa de que haya entrado la roja al agujero fue la fuerza? No, fue que le pegó la... Pero imagínate que no fueran pelotas, que fueran cubos. Yo le pego a la pelota, a la negra, le pega a la roja, pero la roja es un cubo, pues no entra. Entonces, la causa es la forma de la pelota. Imagínate que son pelotas, pues son de fierro. Le pego a una, ni siquiera se mueve. O sea, le pego, no se mueve, o mueve muy poquito en la otra. Entonces, ¿cuál es la causa de que la roja haya entrado al agujero? La forma, la materia de la que está hecha, el golpe que le di, la mesa de billar que estaba inclinado, que era plana. O sea, y Hume se ríe de todos los que pretenden hacer ciencia. Dice, lo más que podemos hacer es que si yo hago esto, pasa esto. Si yo le pongo lumbre a tal sustancia, va a ser una flama. Si yo la caliento. Pero es muy difícil explicar la causa de las causas y de las más causas. Y Hume con esto sacude toda la estructura. Claro. Kant escribe todo un tratado para explicar y dice, Hume me despertó de mi sueño dogmático. Hume es el gran creador del empirismo, es el gran, el maestro de estas cosas. Y a mí me encanta Hume, siempre es provocador escucharlo. Tiene una frase que a mí me encanta, cuando la leí me conmovió. Platón decía, tenemos que tener capacidad para controlar nuestras pasiones. Claro. Las pasiones son como dos caballos. Y la inteligencia tiene que ir como el conductor, controlándolas, refrenándolas. Hume dice, Platón no entendió nada. Es al revés. La inteligencia son los caballos. La que nos mueve a ti, a mí y a todo el auditorio son los deseos, las pasiones. Quiero ser rico, quiero tener a esa mujer, quiero ser famoso. Es la pasión. Y ahora sí pongo a trabajar a los caballos, pero ¿cómo consigo ser rico? ¿Cómo consigo el cargo de diputado? ¿Cómo consigo tener prestigio? ¿Cómo me gano ese premio literario? Y pones a trabajar a la inteligencia. Quien va con las riendas son las pasiones, las emociones, dice Hume. Me encanta David Hume. Y regresando al asunto de los nuevos líderes, pensando más bien, mencionabas a Voltaire más para acá, y me lleva siempre esta pregunta, porque de pronto no sé si es por el ruido, pero me da la sensación de que siglo XXI está escaso de héroes y de líderes y a lo mejor es por un exceso de información. ¿Tú pensarías que hoy día hay en el siglo XXI líderes del pensamiento que también están llevando el pensamiento a lugares interesantes? Me parece que sí los hay, pero son muy de nicho. Ya. No es lo mismo un líder del pensamiento jurídico que un líder del pensamiento económico, que un líder del pensamiento artístico incluso. Claro. Ahora, también hay otra cosa, hay un montón de farsantes. Claro. Un farsante que a mí me conmovió cuando lo leí, primero porque no lo entendí y me sentí mal, Martin Heidegger. Ajá. Un farsante de principio a fin, no dice nada. Y lo lees y lo vuelves a leer y no dice nada. Me dijo un amigo, no, es que tú no lo has leído en alemán, por eso dices que no dice nada. Y hablé con un maestro alemán, con un gran intelectual alemán. Le dije, oiga, perdón, Heidegger no me dice nada. Y me dijo, a ver, Gerardo, es que no lo has entendido. Heidegger no es un filósofo, es un poeta que juega con las palabras. El ser es en sí, por el otro, para sí, pero por sí mismo. Eso es el ser. El ser tiene que ver, la nada es la nadería de la propia nada que en sí misma nadea.
Básicamente Heidegger era un Cantinflas letrado. Ya me perdí. Exacto. Y Heidegger juega con estas palabras y me dijo mi amigo alemán, si lo lees como filósofo, pues sí te vas a sentir decepcionado. Claro. Si lo lees como pensador, pues te vas a chasquear. Léelo Claro. como poeta. Y ya cuando lo leo como poeta, digo, bueno, pues, pasa. Es un Ok. señor, es un palabrista que juega con las palabras. La nada nadea. Exacto. No, pues exacto. no dice nada eso. Otro que a mí me parece un farsante actualmente, y yo sé que algunos que nos estén viendo se van a sentir profundamente irritados. Zizek. Zizek, lo lees y lo lees y lo lees. ¿Qué dice? No dice nada, palabras y palabras y palabras. Y tiene un éxito, ¿no? Es que Zizek, léalo. Pasa como con el traje del emperador. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí, del sí, traje sí, nuevo sí, del claro. emperador? Claro. Que es que solamente los tontos no lo ven. Ajá. Y el emperador dice, qué maravilla, tengo un super traje. Vean qué bonito. Los tontos no lo ven. ¿Qué te parece mi traje? Ujú. Tú no quieres parecer tonto. Dices, No, está qué genial. qué Me gran encanta. traje, emperador, es magnífico. Pues el emperador va desnudo. Sí, no. Porque es pura farsa. Y creo que hay muchos pensadores Sí. que echan palabras y palabras. Yo creo, y digo, también voy a decir algo que es un poco, quizás un poco triste porque cierro puertas, pero ya después de estos grandes, después de Epicuro, ya es muy difícil que alguien me diga cómo vivir mejor. Claro. Y justo hoy vivimos en un mundo en donde, como bien decías, estamos regresando a estas enseñanzas de Epicuro al vive bien, al trata de encontrar ese placer por la vida, etcétera. Y dentro de ese mundo hay muchísima charlatanería a todos los niveles, desde los que ya se venden como pensadores hasta estos coaches de vida que dices, Dios santo. Hay como toda esta gente que se cree líder de pensamiento. ¿Qué le está pasando al pensamiento hoy día? Necesitaríamos a alguien que nos ayude a relajarnos. A mí, por ejemplo, hay un dato que a mí me espanta, que es hace unos 10 años, la estadística decía que el rango de atención de un adulto promedio era de hasta 1 minuto, ¿no? Yo te podía poner atención durante 1 minuto sin distraerme, sin que hubiera algún punto de inflexión que me jalara. Hace poco vi que el dato cambió. Y son 15 segundos. El adulto promedio puede poner atención durante 15 segundos. ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de analizar, de pensar? Hoy día está en peligro de extinción del pensamiento. No, ni siquiera sé si hay una respuesta, pero me lo cuestiono. Yo no lo creo. Yo más bien creo que cada persona es distinta, que cada tema despierta interés distinto. Si te pones a explicarme, por ejemplo, algún deporte que yo no entienda, pues yo creo que menos de 5 segundos pues no entiendo nada. Pero si tú me hablas de un tema que a mí me importa mucho, a lo mejor me puedo concentrar mucho tiempo. Claro. Eso va a depender de cada persona y de cada tema. Claro. Pero ciertamente yo pienso que hoy no podemos saber en qué etapa estamos. Un hombre del Renacimiento o un hombre de la Edad Media o una mujer de la Edad Media no decía, yo soy una mujer medieval. Sí, claro. Una mujer del Renacimiento, yo soy una mujer renacentista. No, o sea, no sabía dónde estaba. Eso viene mucho después. Claro. Los siguientes historiadores, los siguientes observadores, dicen, usted perteneció a bueno, ya muertos, estas personas de estos siglos eran de esta etapa. Esta es la Ilustración, esta es el Renacimiento, esta es la Edad Media, esta es la Reforma. ¿Cómo van a referirse los futuros líderes intelectuales a nuestra época? Nadie lo sabe. No sabemos. ¿En qué época estamos viviendo tú y yo? ¿En el qué o en la qué? No lo sabemos. Yo creo que le vamos a llamar la tictocracia. O sea, así va a ser en el futuro, la tictocracia o algo así por el estilo. Creo que algo que me ha llamado mucho la atención desde un principio es que desde que existe el pensar sobre el pensar, el analizar por qué estamos aquí, siempre ha habido dos grandes escuelas, ¿no? El materialismo de esto es lo que hay, ¿no? Lo físico, y luego todos estos que son como mucho más espirituales, el alma. ¿Por qué crees que siempre ha habido estas dos grandes tendencias? Los que quieren ceñirse a pensar que todo es materia y todo es consecuencia de, y los que quieren a fuerza imaginar y que se van más hacia el lado de lo abstracto. Hay cuerpo y alma. El cuerpo es una cosa, se ve tu ojo. Si te cortas, ahí se ve la sangre. Si te machucas, pues ahí es el cuerpo. Claro. Pero las heridas del alma, no se ven. Hoy sabemos que estas heridas espirituales también son materiales. Lo que pasa es que en efecto no se ven. Y por eso ahí está otra de las grandes genialidades de Benedicto Spinoza. Dice, no existe cuerpo y alma. Existe la substancia, que es la materia. Claro. Cuando le preguntan a Einstein, maestro, ¿usted cree en Dios? Dice, claro
creo en el Dios de Spinoza. Y Spinoza decía que el Dios era la naturaleza, que todo lo que hacemos, que Dios está en un tiburón que te arranca una pierna, que Dios está en un terremoto, que Dios está en una tempestad, pero Dios está también en la mujer con la que haces el amor, y está en el pastel delicioso que te comes, y está en el viaje que haces a Tahití. Dios está en todas partes, en lo bueno y en lo malo, y no distingue. Dice Spinoza, es muy ingenuo pretender que al amar a Dios, Él nos ame a nosotros, porque Dios es la naturaleza. Claro. Decimos entonces que muchas veces el pensamiento quiere tratar de encontrar explicación a simplemente lo que todavía no se entiende, ¿no? Y al final, como incluso cuando hablábamos de ciencia, hablábamos de eso mismo, ¿no? Como vamos a estar constantemente buscando explicación, y donde no hay explicación hay dioses o ideas abstractas o... Pero en otros siglos no se entendía, por ejemplo, la depresión, estoy triste, Claro. el diablo se apoderó de mí, no quiero vivir. Hoy vas con un psiquiatra, te recomienda el litio activa tu serotonina y ya quieres vivir otra vez. Y dices, ¡wow! Claro. Pero no era un problema del alma, no era una enfermedad mental. Era que te faltaba serotonina, claro. El litio activa la serotonina, tu serotonina se activa. Es más, hoy no sabemos bien a bien dónde se produce o cómo la serotonina. Hay quien piensa que la generan 2 bacterias que están en nuestro intestino. Pero estamos en eso. Hoy bien empezamos a entender el autismo, empezamos a entender un montón de enfermedades mentales a partir de nuestra conformación hormonal. Claro. Y eso es algo que me llama mucho la atención de cómo va sucediendo la historia y cómo incluso las respuestas que se van obteniendo muy recientemente, ahora que hablamos de sustancias químicas, ¿no? Serotonina, dopamina, todo esto. Por ejemplo, el mundo de la neurodivergencia, la psiquiatría, tiene 5 minutos, apenas empezó. Hay muchísimas cosas todavía que entender en ese terreno y como muchas veces el pensamiento ni siquiera estuvo definido por un alma, por algo abstracto, simplemente por un desequilibrio químico. Es una cosa que... Sí, pero como no lo sabemos, le decimos el alma. Claro. Tengo una herida en el alma, estoy enfermo del espíritu. Tengo un problema mental, porque no sabemos definirlo en términos materiales. Y yo creo que los nuevos pensadores, contesto una pregunta que te dejé a medio contestar, ya no van a ser filósofos, ya no van a ser literatos, ni van a ser científicos. Que el Señor no se preocupe, lo que usted tiene que bajar aquí y subir acá, y ya entendió, tan fácil. Balancito, ya. Se acabaron los problemas existenciales. Ve por ejemplo el método islandés para combatir la droga. La gente dice, bueno, es que hay que combatir la droga, hay que encomendar, en otra época habría que decir, hay que encomendarse a Dios, es que el diablo lo poseyó, por eso volvió alcohólico, es que los espíritus... No, hoy sabemos que si tú empiezas a tomar alcohol o droga desde muy temprana edad, toda tu producción de dopamina va a ser artificial. Claro. Entonces dicen los islandeses, usted garantice que su hijo no consuma una gota de alcohol ni droga hasta los 20 años. Porque en ese tiempo ya va a empezar a generar dopamina, escalando montañas, navegando su kayak, escribiendo, haciendo el amor, oyendo música, de manera sana. Claro. Y ya cuando quiera generar dopamina, ya va a saber su organismo generar dopamina sin necesidad de las drogas. Claro. Yo te puedo decir algo, yo en mi vida he probado una droga fuerte. Yo tomo café, que es una droga, tomo un whisky de cuando en cuando. Pero yo nunca he probado heroína ni cocaína, porque soy un hombre muy moral y porque yo genero mucha dopamina de 1000 maneras distintas. Y el método islandés es producto de pensadores intelectuales, de líderes intelectuales, pero que ya no están solamente en la nota de la filosofía, sino en la nota de la ciencia. Esto de veras se pone cada vez mejor. Siento que incluso abrimos la puerta a otro tema que después se puede poner súper interesante, que es cómo todos estos hallazgos que tienen que ver con la química cerebral y van a cambiar el futuro. Creo que nos da para todo un tema aparte. Pero bueno, hasta aquí tenemos que llegar porque pues ya se tienen que ir a sus casas o a donde sea que vayan a hacer cosas. Váyanse a vivir y a vivir bien, como dijo Epicuro. Muchísimas gracias, Gerardo Laveaga. Siempre un placer platicar contigo. El placer es para mí y platicar contigo me genera dopamina, Gus. Eso, igualmente. Es muy mutuo. Gracias. Esto es Mira quién manda. Nos vemos a la próxima.